Buenas todo el mundo y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto. Yo soy Sara Trejos y hoy tenemos varios temas de los que quisiéramos charlar. Temas de conflicto internacional, elecciones internacionales, seguridad, inteligencia. Bueno, ya van a ver este gran, hermoso popurrí que seguro luego les dejaremos el índice en las notas del episodio. Y para tratar estos temas, María Paula Martínez, bienvenida a Presunto. Buenas, buenas. Vengo en un caballo alado, herido, sangriento, Pegasus. Santiago Rivas, bienvenido a Presunto. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Pues sí, o sea, viendo llover, pensando en los embalses, llover. Como tanta conversación política al respecto, siento que es un gran tema el agua por siempre. Como que nunca estamos preparados, ¿no? Como que si hace sol se incendia el cerro y si llueve se inunda Usme, ¿no? Y estamos de verdad todos jodidos. Hoy no está Andrés Páramo, pero mandó el siguiente audio. Y ahora, ausente por 2 meses en los presuntos micrófonos, conocido en España como la cara alegre de la Costa Brava, de nuevo con nosotros el guardián de las letras de la posmodernidad, half man, half beast. Se fue en verano y volvió en invierno. The one who brings the thunder. El hombre con modales de calle y de salón. The master of disaster. Damas y caballeros, con ustedes, Jay Álvarez. In the fucking house. ¡Chan, chan, chan, chan! Bienvenido, Juan Álvarez. Pum, Por pum, fin pum. tenemos el equipo completo. Cuando venga Páramo ya podemos sacar 57. Bueno, 601, porque el 57 ya lo cogieron. Ese es otro tema de cubrimiento, Dios ¿Qué? mío. Uf. Dios mío. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo estás? Hola amigas, ¿cómo están ustedes? No, pues te extrañamos Ay, yo también. muchísimo. Los extrañé a ustedes, lo que no extrañé fue la realidad colombiana. Ay, pero ¿por qué? Es tan preciosa. Yo ¿Me te entiendo, entiendes? ¿Me yo entiendo, entiendes? Juan, sí, claro. Man. Para prepararme para este episodio me costó un montón de trabajo porque siento que ya se me olvidó como las dinámicas, no me acordaba que había que estudiar tanto. Claro. Estoy muy por fuera de la corriente informativa, pero bueno, aquí intentaré reconectarme a ver si vuelvo a encontrar ilusión en andar preocupados por la manera como contamos nuestro país. Hay un tema aquí que quiero esclarecer. Sí. Y es que Juan Álvarez nunca se peleó con los presuntos. Esa teoría de conspiración que se movía en redes de ustedes se pelearon, Así que se yo estaba odian, castigado, que yo me había ido. lo castigan. No, No. falso, solo pues hay gente que pasea más que otros. Esa es la vida, Y pues, es la vida y ya. Esa es la vida. Sí. De vuelta a Colombia, Juan Álvarez, bienvenido. Gracias, no, sí, no nos peleamos, yo estaba trabajando afuera, empezando como nuevas cosas, nuevos proyectos, abriendo la plaza, como dirían los amigos narcotraficantes. Y trabajándola, pero estoy muy contento de regresar, muchas gracias, me parece muy triste que Páramo no esté, pero aparte de eso, pues intentaré volver aquí a conectarme con estos. Muy bien. temas Amigos, nuestros. acuérdense que tenemos una página que es presunto.com. Están, además de los episodios, una manera linda de recorrerlos porque tienen transcripciones, tienen palabras claves de búsqueda, tienen un montón de cosas que les pueden servir. También hay fotos lindas de nosotros y hay una tienda maravillosa. Entonces pásense por presunto.com. Quedó re linda la página. Tiene unos ojitos que están dudando de ti todo el tiempo. Así es. Como la gente de nosotros. Nosotros le queremos dar las gracias a Iván, nuestro gran alimentador, mecenas en la capilaridad alimenticia, porque hoy nos dio unos deliciosos sándwiches humildes y exquisitos de albóndigas. Te queremos mucho, Iván. Muchas gracias por alimentarnos. Humilde, en serio, ese es el adjetivo que les vas a dar. Pero es que humilde es una cosa que deberíamos reevaluar Es verdad, es verdad. como valiosa. Ujú. Bueno, yo quiero aprovechar mi tema no tema para hacer un breve relato sobre, bueno, de las cosas que me ocurrieron visitando España estos 2 meses que estuve trabajando allá, y es que parché varios días con Andrea Aldana y pues le quiero mandar un saludo. Ella va a estar muy enojada de esto que estoy haciendo porque ella es muy discreta, pero escucharla y enterarme con detalle de cómo fue su exilio, su salida hace 2 años y medio, con una serie de historias muy horrorosas que ya contará ella y que no me corresponde contar a mí,
pues me puso de presente con un montón de información sobre pues los periodistas exiliados y el dolor que eso significa. Andrea pues la ha pasado muy mal, al mismo tiempo que con todo su talento ha podido hacer un montón de cosas allá y está escribiendo y está trabajando, investigando, pero pues una periodista que trabajaba investigativamente para El Espectador, que estaba en la sala de redacción de Universo Centro, que en su momento era la segunda de Ariel Ávila en Semana, un programa que apenas recordamos cuando Semana se estaba quitando la careta, una periodista que hacía fixer de muchos documentalistas internacionales y que tenía, bueno, muchas fuentes, mucha información y que trabajaba cosas muy duras de la Fiscalía y del Ejército, la sacaron de este país de manera muy, muy violenta. Y no sé, escuchar eso de primera mano es como muy triste, coincidió con el contexto en el que Laura Ardila también acaba de tener que exiliarse en España y hay como unos ciertos programas, hay unas ciertas ayudas, pero al final de cuentas eso pasa muy rápido y ellas quedan como, ellas y ellos y los periodistas que tienen que irse del país quedan en unas circunstancias de precariedad muy grandes, empieza una batalla muy heavy de migración obligada que simplemente quiero como poner de presente y saludarla porque la vi, la escuché, lloré con ella y te saludo, Andrea, querida. Espero que las cosas en este país cambien para que puedas volver. Y a todos los periodistas que están en el exilio, que sepan que acá los pensamos y que si quieren un micrófono, un espacio para hablar y discutir sobre cómo funciona este tema de los medios, pues Presunto siempre va a tener las puertas abiertas para ellos. María Paula, ¿de qué no vamos a hablar hoy? Hoy no vamos a hablar de un especial que aplaudimos mucho. Hizo El Espectador acerca de las mujeres trans. Es un especial que tiene varias partes, pero llama mucho la atención una galería con unas fotografías de desnudo de los cuerpos de mujeres trans que se han sometido a cirugías estéticas y que han sido víctimas de procedimientos pues muy truchos, clandestinos, sí, ilegales de muchas formas y que han tenido un efecto pues muy duro sobre su cuerpo. Es un especial que pues muestra estas fotos y hace una reflexión bien interesante sobre las cirugías estéticas, que ya ese tipo de historias tal vez las conocemos porque las mujeres también hemos sufrido esas mismas como malas prácticas en tratamientos estéticos. Es una historia que es vieja en el periodismo, pero al tratarse de mujeres trans, eso le pone muchas capas de muchos otros elementos por cómo el sistema de salud pública las atiende o no, cómo pueden encontrar allí apoyo incluso para la post, es decir, apoyo psicológico o apoyo en medicinas, cuando tienen problemas físicos asociados a esas cirugías que fueron practicadas mal, y la razón además estructural de por qué se someten a este tipo de cirugías así, en lugares como garajes de 3 pesos, ¿no? Porque, por supuesto, tampoco existen garantías para esta población. Entonces creo que atreverse a hacer esta galería, mostrar estos desnudos, también con la dignidad con la que las personas aparecen a mostrar, a denunciar cómo su cuerpo es víctima de estas violencias médicas también, me parece muy interesante. Lo encuentran en las redes sociales, en el Instagram del Espectador, están puestas en resaltado, en pin, adelante, son distintas fotografías, hay imágenes, hay video también, y lo que es más doloroso de leer son los comentarios que hay a esas galerías y a esos contenidos. Pero me pareció muy interesante que El Espectador lo haga en su sección de judicial y enmarque esto como un problema de justicia, de salud pública y por supuesto de derechos humanos. Claro, y eso nos retoma nuestro episodio en el que hablábamos sobre todas las mentiras que se crearon en torno a la circular de la protección en salud para la comunidad trans, que como bien lo dijimos en ese capítulo, era algo tan banal como tan burlarse de la situación, tan sin tener en cuenta que en serio están en juego la vida, los cuerpos y la dignidad de muchas personas, y que siento que es una apuesta que tú, como lo mencionas, del Espectador, es muy interesante que digan, es que miren qué pasa cuando no hay un acceso correcto a la salud. Y pues si eso genera la conversación que genera, igual la genera. Exacto, la exclusión sistemática del sistema de salud, pues es uno de los factores que ha presionado a estas mujeres a tomar decisiones de modificación de su cuerpo en los que no tienen garantías. Y la parte pues visual, estética, incluso de las fotografías y la manera como presenta la información, está muy, muy interesante. Yo no sé, cuando lo vi, yo no supe en ese momento instantáneamente si esto era bueno o no para estas mujeres, pero luego me di cuenta como que era casi que una aproximación también desde el arte. Por ejemplo, cuando el país América sacó las fotografías de todos estos jóvenes que perdieron sus ojos en las marchas del estallido social y pues que son
rostros desfigurados de personas muy jóvenes. Yo pensaba esto cómo los trata frente a su cuerpo, y cuando hablas con estas fuentes pues te das cuenta de que sí es una oportunidad muy interesante de discutir cómo se incorpora, ¿no?, la vida política en estos espacios. O sea, la verdad sí plantea un debate muy interesante. Santi, ¿de qué no vamos a hablar hoy? No vamos a hablar sobre un suceso que tuvo lugar en Ámsterdam, que se volvió una clase magistral de cómo no se reportó una noticia o de lo muy importante que es lograr niveles de profundidad rápidamente. Es cierto que el periodismo es un oficio que muchas veces obvia la necesidad de un análisis más profundo en favor de una noticia, y sobre todo cuando existen relatos que están puestos en juego, pero resulta que en Ámsterdam la semana pasada, con motivo de una competición europea que yo creo que es la UEFA Europa League, se enfrentaban el Ajax contra el Maccabi Tel Aviv. Y la primera noticia que nos llegó por cuenta de los medios occidentales era que los hinchas en Ámsterdam habían hecho un pogromo. Un hombre golpeado en el suelo, luego otro arrojado a un canal en las calles de Ámsterdam. Estos hinchas israelíes fueron violentamente atacados. Parece que estaba organizado. Se abalanzaron sobre nosotros, apuñalaron a gente, les golpearon. No tenemos nada que ver con la guerra. Vinimos a apoyar al Maccabi de Tel Aviv. Estos ataques tuvieron lugar al margen de un partido de fútbol el jueves entre Ajax y Maccabi de Tel Aviv. La alcaldesa de la ciudad anunció la apertura de una investigación. Un pogromo es una manifestación abiertamente antisemita o racista. Es decir, se conoció en la Rusia zarista y posteriormente en la Alemania nazi, que eran eventos de acción violenta en contra de las poblaciones judías, pero un pogromo pues se puede aplicar a cualquier población del mundo, cualquier etnocultura. Entonces dijeron que había habido un pogromo en contra de hinchas del Maccabi Tel Aviv. Y luego, por cuenta del registro de aficionados y por el registro de cámaras de celular de un muchacho que estaba haciendo el periodista para sus propias cuentas en redes, se vio que lo que había pasado era que los hinchas del Maccabi Tel Aviv habían salido del estadio tras haber sido goleados, gritando muerte a los árabes, vamos a jodernos, no hay escuelas en Palestina porque no estamos dejando ningún niño, y empezaron a treparse a las casas que había en la vecindad del estadio, a quitar banderas de Palestina, a hacer destrozos. Y pues los hinchas del Ajax y ciudadanos de Ámsterdam decidieron pues obviamente emprenderla violentamente contra estos grupos. Muy rápidamente fue demostrado que lo que se estaba contando desde los medios occidentales era mentira, y de verdad se volvió un retrato muy crudo de, primero, cómo se está buscando desviar las noticias de un genocidio con un evento que en comparación es mucho menor en Ámsterdam, pero no solamente eso, sino que además es una no noticia porque fue fabricado completamente, porque los hinchas israelíes hicieron literalmente un Neymar, ¿no? Fueron allá a provocar, y cuando recibieron más o menos un golpe se tiraron todos al piso. Muy rápidamente además fueron devueltos a Israel. Se supone que el Estado israelí mandó a recoger por ellos. Todos volvieron completicos a Israel. Entonces pues fue una muestra de cómo se nos están fabricando noticias, y es triste porque esto solo ahonda la crisis de credibilidad que hay en los medios, y que no es una cosa solamente colombiana, es una cosa global, y pues ahí está la demostración. Yo normalmente no hago temas no temas, pero en esta ocasión quería aprovechar este espacio para hablarles de 1.5 grados, que es un podcast de nuestros aliados Transforma. Transforma es un centro de pensamiento que promueve la acción climática con enfoque de justicia, súper importante, pero sobre todo que busca visibilizar esas vulnerabilidades de América Latina frente a la crisis climática en el mundo. Y parte del trabajo divulgativo que tiene este equipo es su podcast de 1.5 grados, que ya lo han hecho desde la COP24, 25, 26, 27, 28 y ahora COP29, que ya empezó. Este podcast se trata entonces de discutir los temas más relevantes que está tratando la COP29, con episodios desde antes de la COP, que ya han salido 3 hasta ahora, y episodios diarios durante la COP. En 1.5 grados, lo que quería recomendarles era que escucharan con atención los 3 primeros capítulos, que están centrados en varias preguntas que me parecen muy interesantes porque son muy aterrizadas a las realidades que hemos tratado de narrar.
y que pueden servirles de insumos a periodistas, a analistas, pero también a gente interesada en estos debates para discutir cuáles son esos temas que realmente hay que ponerles atención en estos cubrimientos. En el primer capítulo ellos recogen las experiencias de lo que pasó en Dubái y cómo se llega a esta COP, cuáles son esos resultados y cuál es el balance mundial, cuáles son esos procesos de negociación de cambio climático y sobre todo las preguntas que siempre nos hacemos, que es cómo no repetir los problemas del pasado teniendo en cuenta qué se acordó antes. Lo que me gusta de estos capítulos es que igual tienen una aproximación muy crítica también frente a los países, a las economías, a quienes toman decisiones. Una de las cosas que me pareció atractiva de esta conversación que tienen con Janina Santiago es que hay que empezar a hablar de las acciones de mitigación de los países, que no solamente en cómo se reduce el impacto que ya hay en el ambiente, sino en cómo se construye resiliencia. Y eso implica unos costos y unos diálogos nuevos de acción climática relacionadas, por ejemplo, a metas de adaptación puntualmente y a las necesidades de revisar esos impactos, porque no necesariamente nosotros somos países que contaminemos mucho, pero sí hay que tener una conversación sobre cuáles son los recursos para la protección de países como en América Latina en relación a, por ejemplo, grandes potencias que sí son quienes contaminan. Entonces, que a pesar de que es un tema súper técnico, ellas logran aterrizarlo de forma clara y empiezan también como a hacer un reconocimiento de algo que ya habíamos planteado, intentando hacer un análisis de lo que son la COP de biodiversidad y la COP de cambio climático, y es que son unas agendas que ya pues tienen que, sí o sí que ir de la mano. En un segundo capítulo hablan sobre la meta y pues siempre que se plantean estas metas está como esta gran inconformidad de que no se cumplen, ¿no? Pero al mismo tiempo, si no se tienen metas, si no hay objetivos, las metodologías de los países pues no se entienden. Entonces ellos también hablan de la importancia de tener una meta, de replantearse, por ejemplo, preguntas de la financiación que no sean solamente préstamos, porque el tema de que estos proyectos sean préstamos que vienen de países ricos a pobres hace que países ricos tengan aún más fondos y que los países que no tienen recursos estén más endeudados. Y esas son discusiones que hay que empezar a tener o que hay que tener de maneras críticas frente a la conversación de crisis climática. Y finalmente, un capítulo que me pareció muy interesante, que me sorprendió que lo tuvieran justo allí, es pues el presidente de los Estados Unidos es Donald Trump y eso qué significa para esta conversación. Y algo que creo que puedo rescatar de ese capítulo y que en serio les recomiendo que vayan y escuchen, entender realmente y a profundidad cuál es el matrimonio entre Trump y la transición energética de su país en relación al impacto global. ¿Esto qué quiere decir? Que Estados Unidos ya tiene unos programas, ya tiene políticas, ya tiene empleos relacionados a transición energética y la llegada de un nuevo presidente no los va a frenar. Y esto es algo que permite también evaluar cuál va a ser el impacto de ese país en estas conferencias, pero al mismo tiempo en temas un poco más pragmáticos de tomas de decisiones locales dentro de los estados en Estados Unidos, que me parece una perspectiva nueva y no solamente catastrofista, sino también como constructiva desde cómo se aproximan al tema. Y estos son como esos 3 primeros capítulos. De nuevo, se los dejo en las notas del episodio. Se llama 1.5 grados. Es un podcast para los que estamos un poco obsesionados con este tema. Se los recomiendo y vayan, óiganlo. Ya están sacando día a día los de 5 minutos analizando Bakú con todos esos debates que trae pues esta ciudad y el cubrimiento de que sea Azerbaiyán quien recibe esta conversación. Igual está de ¿no? ver si la COP29 en Bakú termina sirviendo algún tipo de propósito. Se ha hablado mucho sobre greenwashing, se ha hablado mucho sobre cómo Greta Thunberg no va a ir porque además está vetada, cómo pueden hacerse en los países autoritarios convenciones de multilateralismo cuando el autoritarismo nacionalista es la primera negación activa y práctica del abandono al multilateralismo, como está pasando también con los regímenes que son extralibertarios, como pasa con el de Milei, que es gente que cree en una conspiración globalista a gran escala como una excusa para soltar responsabilidades estatales. Entonces, bueno, todo esto va a estar en juego y la pregunta es, ¿será que esta vez sí? ¿No? Porque ahí pues empieza a ponerse además de cara, pues qué pasó por ejemplo en Colombia. Entonces ya hay una columna de Vargas Lleras diciendo que fue un fracaso la COP de acá, no están así, pero definitivamente es triste que la financiación no se haya logrado. De cafecito a los niños en Halloween. Total. Tome su café, hijo de puta. Entonces,
Entonces, bueno, son muchísimas preguntas. Yo tengo un tema más que es muy rápido y que tiene también algunas repercusiones ambientales, pero otro tipo de repercusiones también. Y es que Caracol Noticias ha sacado una serie de reportajes acerca de una comunidad menonita que está sentada en la Orinoquía colombiana. Es una comunidad que, si ustedes han leído suficiente periodismo independiente, ya deberían conocer, porque Rutas del Conflicto lo ha reportado desde hace rato. De hecho, fue su motivo para un stand-up cómic periodístico muy interesante que hicieron, una serie de presentaciones en vivo que cada tanto vuelven y hacen, contando precisamente cómo llegaron a esta comunidad menonita que está denunciada por muchos lados. Por un lado están denunciados por crímenes ambientales, también se los señala por ser despojadores de tierra, pero también al interior de la misma comunidad hay denuncias contra hombres, patriarcas de la comunidad, por abuso sexual y violencias basadas en género, y todo esto pues debería ser tomado con guantes, sobre todo si uno va desde Caracol Noticias en televisión a hacer una serie de reportajes en donde los pintan como si fueran simplemente una comunidad religiosa de lo más inocente, o como si les estuvieran de verdad haciendo algún tipo de relaciones públicas, porque son de verdad unos reportajes muy benévolos con una comunidad que ha hecho un daño evidente a su entorno y que obviamente pone pues la pregunta sobre de verdad qué tanto se puede tolerar en lugares en donde se supone que estamos conservando primero la cultura campesina y segundo el medio ambiente, o primero el medio ambiente y segundo el estilo de vida campesino. Cualquiera que venga primero es importante. Entonces pues es importante leer periodismo independiente, es importante dudar y preguntarse. Ahí está el reportaje o los extensos reportajes de Rutas del Conflicto y un artículo escrito por María Fernanda Fitzgerald para Cambio también hace unos años. Y dicho esto, pues es muy preocupante que el periodismo colombiano no lea periodismo colombiano. Creo que ese parece un problema pequeño, pero me parece que es el primer problema que se pone de manifiesto acá, y es el hecho de que pueda llegar gente a salas de redacción sin haber leído periodismo colombiano. Entonces, si el gran público no está leyendo medios independientes, pues hay que hacer un esfuerzo, pero no es la culpa del gran público si no lee tal o cual medio, porque obviamente hay demasiados y la gran agenda pues está cooptada por los grandes medios. De eso ya hemos hablado mucho, pero que un periodista, una periodista colombiana no llegue a su sala de redacción con un tema lo suficientemente preparado, cuando hay además extensos reportajes sobre un tema, cuando existe glosa suficiente, pues me parece que eso sí es una falla inaceptable y debería exigírsele a los y las periodistas que lleguen con sus temas armados, porque pues es que, ¿no? Y con los medios leídos. ¿Cómo puede ser de verdad que un periodista no es nada nuevo? Y eso de verdad es una desconexión que me parece que es preocupante, pues porque hay unos temas en los cuales ya hay hechos verificados que deberían ser fruto de acuerdos, ¿no? Y el periodismo pues tiene esa responsabilidad y esa labor. Los niños son curiosos, pues no todos los días una cámara de televisión está en su comunidad. La escena podría transcurrir en un campo en Europa, pero no. Estamos en Puerto Gaitán, Meta, en los llanos orientales colombianos. Son los menonitas, una comunidad religiosa que llegó hace 8 años a nuestro país, provenientes de Chihuahua, norte de México, pero su diáspora viene de siglos atrás. Yo vi dos cosas en las menonitas. Uno, la poca voz de la comunidad sicuani, por un lado, es decir, hablan mucho más las personas que hablan así de la comunidad y que tienen apellidos en inglés y que cuentan sobre la agricultura todo el tiempo, y mucho menos los liderazgos sicuani que se están disputando esas tierras. Me pareció muy interesante la fuente de la abogada de los sicuani, que sí pudo explicar un poco más el marco de la pelea por las tierras. Pero el otro guiño que apareció por lo menos 2 veces en la nota de televisión que yo vi es como el aplauso a su agricultura, diciendo básicamente, es que no lo puedo parafrasear, pero algo así como, primero, pues es un método súper sofisticado, wow. Además, es lo que este gobierno ha pedido, ¿o no? Que se cambie la ganadería extensiva por la agricultura, ¿no? Y no me parece menor el enfoque, ¿no? Y son un montón de imágenes de estas de apoyo en la televisión, donde aparecen las máquinas súper sofisticadas, arando así, recogiendo en esas miles de hectáreas que tienen. Y me parece que incluso visualmente, pues lo que están haciendo es como engrandeciendo y prestigiando la movida agricultora que hay ahí. Y como último tema,
Bueno, yo creo que es imposible dejar a un lado un momentico todo lo que implicó el cubrimiento de la elección de los Estados Unidos. Nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Esta sorpresa no sorpresa, que yo creo que fundamentalmente reseñaría, pues desató unos cubrimientos muy grandes de búsqueda de responsabilidades, ¿no? Creo que hubo unas lógicas que se desataron para tratar de entender otra vez, ¿no? Cómo fue lo que pasó, qué fue lo que pasó. Yo ahí destacaría el sketch de The Daily Show de Jon Stewart, que él, como está trabajando solo los lunes, llega muy tarde, después de que ha pasado casi una semana entera de repercusiones, de cubrimientos, y creo que eso le da una posibilidad muy grande, ¿no? En términos humorísticos y en términos de no tener que contestar inmediatamente. Y el sketch está básicamente hecho en un contraste que me interesa muchísimo, y es que reseñan toda la cantidad de lógicas explicativas, ¿no? ¿Qué fue lo que falló? Falló que Biden se retirara muy tarde, falló el tipo de candidata, falló el tipo de inversión del dinero, falló la inteligencia estratégica de condado a condado, falló el discurso. Es decir, ¿no? Empieza este frenesí por tratar de entender, que creo que ha sido lo que más ha significado, por lo menos del lado, digamos, centrista o izquierdista de los medios de comunicación, tratar de volver a descifrar cómo fue que este país se convirtió en lo que se convirtió, ¿no? Porque ya un poco una de las tesis que me interesa en este cubrimiento es la idea de que esta no es una anomalía, de que Trump ha dejado de ser una anomalía y es básicamente la fuerza política que expresa el sentir más significativo del pueblo de los Estados Unidos, o de una cierta mayoría medida democráticamente. Y ese sketch, después de que hace todo ese resumen, se detiene y se enfoca mucho en el que la derecha más disfrutó, que fue esta idea de que los demócratas se habían jugado con la política de las identidades y con lo woke, y que se habían vendido, digamos, a esa lógica. Y un poco lo que Jon Stewart desarma es mostrando, revisando todos los comerciales que presentaron en las últimas 2 semanas, y mostrando cómo ninguno de los comerciales tenía que ver con eso. Digamos, toda la inversión de dinero en publicidad, en comerciales, no tenía nada que ver con esa política de la identidad. Entonces, como se trataba más de un enfoque que la derecha quería disfrutar, ¿no? Que la derecha quería poner de presente, de que era una derrota de este progresismo woke, cuando la evidencia es que el Partido Demócrata realmente no se había jugado por eso. Sus estrategias, digamos, mediáticas y sus estrategias publicitarias estaban en otro lugar. Entonces, a pesar de venir de la comedia, o porque viene de la comedia tardía, me parece que redondea muy bien esta lucha de narrativas en la que, por supuesto, iban a entrar, y donde hay muchísimas más cosas. Yo, para cerrar, destacaría el ejercicio de Ocasio-Cortez, esta congresista pues muy progresista, muy liberal, que le pregunta a sus seguidores en Instagram, porque ella tiene la información de que mucha gente votó por ella y votó por Trump al mismo tiempo. Y eso le vuela la cabeza a ella, ¿no? Porque dice, ¿cómo es posible? Y las respuestas me parece que son también muy significativas de identificar, ¿no? De cómo la gente puede identificarla a ella como una persona auténtica y a Donald Trump como una persona auténtica, y votar un mismo ser humano por las 2 personas en una misma elección. Lo que demuestra este gran debate. La complejidad de lo que hay detrás de una decisión individual, ¿no? Sí, exacto. Sí, a mí una vez más me sorprende que no haya salido en la ecuación algo de lo que sí se está hablando por fuera, porque no es como que no se esté hablando porque yo me lo inventé, sino no se está hablando de esto porque no fue, o sea, porque se decidió que no era una línea, pero al mismo tiempo me parece que los números son muy discientes, y es el papel que juega el apoyo del gobierno Biden y por lo tanto de la vicepresidenta Kamala Harris a el Estado israelí, cuando en las primarias o en las elecciones de muchos estados, sobre todo Michigan, por ejemplo, estados de la llamada Blue Wall, de los estados bisagra o los swing states, mucha gente votó no comprometido o uncommitted, cuando mucha gente en estados donde no existía la posibilidad de no comprometerse, no existía el uncommitted, decidían anular su voto, y eso empezó a pasar, sumado a un número clave que me parece que no se ha mencionado, y es los 14 millones de personas que no salieron a votar en esta elección comparado con 2020, y ver cómo el tratamiento, pues precisamente en esto que decía Juan, de cómo el Partido Demócrata, y esto lo hemos hablado también en algún episodio pasado, estaba empezando a correr la línea del centro muy hacia la derecha, y cómo se había decidido hacer una campaña muy derechista con republicanos, con Liz Cheney, con Dick Cheney,
que palidece frente al espectacularismo, frente a esta cosa que tiene Trump, pero de cualquier manera esa campaña echada a la derecha en una presidencia que reprimió protestas en las universidades, que ha negado por todos lados, cuyos además casas de noticias o en donde la prensa supuesta independiente ha estado silenciando este tema por 1 año y pico, porque estamos hablando de NBC, ABC, CNN, el New York Times, el Washington Post, el LA Times, un montón de medios que poco a poco han ido expresando en inglés concern, como preocupación por las acciones de Israel en Gaza, pero que no han sido capaces, ni siquiera Jon Stewart, ni siquiera los otros corresponsales y presentadores como Desi Lydic, Ronnie Chang, Michael Costa o Jordan Klepper han dentro de esta semana posterior a la elección de Trump mostrado hasta qué punto influyó esto, y ni siquiera John Oliver, que ha sido muy vocal en defensa de Palestina y de la gente en Palestina que está siendo masacrada, mostraron hasta qué punto esto podía ser una cifra. Me parece que es muy diciente porque además es un tema del que se está hablando en otros lugares. Pues me parece que es pasmoso que nos esté hablando de esto y hasta qué punto eso influyó en las elecciones, porque eso también es una forma de silenciamiento. Pues el mismo federalismo hace que las personas también evalúen directamente el impacto del gobierno nacional en sus estados, y lo que se veía, por ejemplo, en el cubrimiento de muchos países no tenía tanto que ver con la guerra, sino con el descontento económico, y como Trump sí creó una campaña a favor de eso que igual no tenía ni pies ni cabeza, pero que aún así pues generó muchísimo como compromiso y conexión con la gente de forma interna. Y lo otro que me parece interesante lo que estás mencionando, no solamente los medios, sino el papel de plataformas de publicidad como X y el endorsement que pues recibe de Elon Musk, que pues claramente te trae unas preguntas no solo sobre los medios, sino sobre las plataformas en las que se mueven los mensajes y cómo se mueven estos algoritmos. Y otra cosa que me parece muy interesante en el cubrimiento es que pues nosotros acá en Latinoamérica estamos hablando de topes de campaña por los múltiples escándalos de corrupción, y incluye ahí Odebrecht y bueno, lo que está pasando con la campaña del presidente Petro, etcétera, y que en Estados Unidos como que no es tan, o sea, como que es una pregunta tan gigantesca. No hay topes. Ver el tema de las donaciones y eso cómo funciona y cómo se te mueve el lobby en esos lugares. Yo siento que también fue parte de la agenda del cubrimiento muy grande ahí como en esos niveles. Y obviamente esto ha servido, que es lo que a mí también me parece muy complicado de leer, para jugarse cartas políticas al interior ¿no? Entonces el triunfo de Trump se entiende como una derrota de Petro. Yo tiendo a creer que de alguna manera también es así, pero en este caso, por ejemplo, Petro no se metió como si se metió el gobierno Duque a tratar de hacer influencia en las elecciones de Estados Unidos, cosa que a Duque le salió muy mal porque ganó Biden, y después Biden un poco lo dejó ostracizado un rato hasta que se encontraron precisamente en la COP de Glasgow. Mucha gente salió a decir que de inmediato esta era una derrota de Petro y de las agendas de Petro, y eso pues no es necesariamente así dependiendo de los tratos que se tengan. Se habla sobre las tendencias de las agendas progresistas de cara a las elecciones colombianas, y yo creo que es muy importante que si uno va a hacer ese tipo de análisis lo haga consciente de todas las distintas capas de complejidad y dividiendo el mapa en todas las partes posibles en las que se puede dividir, porque no es posible equiparar exactamente una situación a la otra, y me parece que esa es la falta de rigor editorial que han tenido la mayoría de los medios, sobre todo los medios colombianos, a la hora de cubrir lo que pasó en Estados Unidos, porque se están pegando demasiado de los relatos internacionales que están tan incompletos y que también están perplejos en la medida en que sentimos que nos pasó otra vez un 2016. Por el otro lado, el hecho de que se haya empujado a los medios de comunicación a hacer abiertamente campaña, porque una cosa es el respaldo, es una cosa que nosotros hemos visto aquí en Colombia de toda la vida, ¿no? Que la editorial final apoyando, pero que los medios, ¿no? Incluso los comentaristas y los comediantes como Stephen Colbert, que fue tan abiertamente pro Kamala Harris, y los otros que son abiertamente demócratas, incluso si expresan sus dudas, ponerlos en el lugar de jugarse el prestigio. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Será que me porto como un activista? ¿Será que me porto como un cuestionador? ¿Será que soy un periodista? ¿Será que soy, entre comillas, objetivo? ¿Cómo me la estoy jugando? ¿Cómo hago para definitivamente pedirle a la gente que no vote por un fascista, ¿no? Y que vote en contra de un fascista, pero al mismo tiempo reportar
como si fuera algo serio, y eso es algo que también Jon Stewart hizo muy exitosamente, y fue mostrar todas las trampas en las cuales los medios iban cayendo en el reportaje de esta carrera, que en Estados Unidos es tan larga como en Colombia, porque llevan 2 años en esta mierdaza, ¿no? O sea, 2 años en esto, con además en medio de todos los juicios de Trump, de 34 convicciones por delitos, o sea, complicado. Sí. Es igual, como la única noticia. Solo para cerrar, el punto que menciona Santiago de hacer campaña, y yo siento que pues ver lo que pasó, esto fue en Washington Post con Bezos, como que toda una junta directiva de un medio se tenga que ir por culpa de estas negociaciones, y los dueños también, es como un mega debate sobre esto, cómo empieza a impactar la cosa. Yo creo que todo el tema de las elecciones es una gran y valiosísima conversación sobre la derechización de las audiencias, el papel de los hombres jóvenes y de las mujeres blancas en la toma de decisiones de esto. También creo que fue parte de la agenda en el análisis. Se veía venir como tú lo mencionaste, pero yo creo que sí trajo preguntas nuevas, a diferencia de cuando Trump ganó contra Clinton. Es muy distinto, sí. Además, una cosa para decir es, Elon Musk apoyó abiertamente a Trump. Jeff Bezos no apoyará a nadie, algo que históricamente ha hecho el Washington Post en favor además de candidatos demócratas, y se reporta que la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo subió en $64 mil millones, lo que en inglés es un billón, en español no. Que es la plata que están pidiendo para el cambio climático en todos los países. $64 mil millones, ¿no? Las 10 personas más ricas del mundo se ganaron un récord de $64 mil millones después de la reelección de Trump. O sea, en bolsa, ¿no? Claro, porque los mercados reaccionan. Pues, la plata huele la plata. Y para cerrar en este maravilloso popurrí de temas, porque el mundo no se detiene, ya lo habíamos planteado de formas chiquitas en varios episodios, el debate sobre la inteligencia mundial, o sea, el seguimiento, espionaje y protección, digamos, de los ciudadanos en contra del terrorismo y el crimen, y luego cómo empresas del mundo empiezan a negociar con softwares que ayudan a los gobiernos supuestamente a eso, y luego cómo estas herramientas como Pegasus, pues lo que terminan trayendo es un montón de debates sobre libertad de expresión, protección de las fuentes y qué diablos están haciendo al seguir a la gente. Bueno, Pegasus es un sistema de ciberinteligencia enfocado en prevenir el crimen y el terrorismo, el cual son sistemas que están enfocados en el área de ciberinteligencia, pero pues vale, como hemos visto este tipo de escándalos, dejan de ser utilizados para prevenir el crimen y el terrorismo y terminan siendo utilizados para propósitos, por supuesto, arbitrarios y maliciosos, como interceptaciones ilegales, entre otro tipo de procesos que hemos visto pues en los últimos días en este país y también en otros países que ya han habido varias polémicas acerca de Pegasus y se viene convirtiendo un mito. Pegasus es el tema de estos días en Colombia. Este software que realmente es como, la palabra correcta creo que es malware, porque entra, infecta Tomar control del aparato, ¿no? Tomar control completo de los celulares. Esto ya es una denuncia que desde 2021 se había estado haciendo, o al menos como que se pudo llevar a cabo gracias a la investigación de muchos periodistas, que habían 51,000 celulares en Pegasus, entre los que habían presidentes, periodistas y activistas. Y bueno, se revive el debate con Pegasus. Entonces, ¿cómo usted plantea esto en Colombia? Bueno, Petro revela la compra de Pegasus en una locución hace ya varias semanas. En medio del paro camionero. En medio del paro camionero. Que Páramo nos decía como, pero ese man estaba diciendo AJWF. Me encanta. Que era buenísimo porque parecía, como dijo, una contraseña de un Wi-Fi seguro. Y estaba haciendo esta denuncia un poco críptica. Es decir, creo que en ese momento la ciudadanía, o tal vez todavía, no entiende del todo por qué esto es un tema tan relevante. Y lo que han hecho los medios a partir de esa denuncia, e incluso el gobierno también, es aclarar pues los puntos más importantes. Si se compró, sí o no. ¿Quién lo compró? Lo compró el gobierno, lo compró una dirección. En un inicio se habló de la DIPOL. ¿Cómo se pagó? De esa plata
fue llevada a Estados Unidos para ser pagada a quienes producen Pegasus, que es una agencia israelí, que para su venta debe contar con el aval del gobierno de Israel. Entonces, lo que han hecho distintos medios y figuras que han sido voceras y fuentes de esto es tratar de explicar cómo se arma esa denuncia. Es decir, cuando Petro tuvo esta información, qué información tiene acerca de esto y dónde está la frontera, que creo que para mí es lo más interesante, de lo ilegal y lo legal. Porque Pegasus no es del todo ilegal, no es solo un capítulo más de las chuzadas, como en ese sentido es que le están escuchando las conversaciones sin decirle a alguien. Es más complejo que eso. Es un problema, además, de política internacional, que incluye a los gobiernos que pueden comprar este tipo de malware, lo pueden comprar para acciones en contra del terrorismo. Por supuesto, habla de la ausencia de un marco regulatorio, como muchas herramientas parecidas a Pegasus, que tienen que ver con la inteligencia y la contrainteligencia, están todavía basadas en la autorregulación. Es decir, que las propias agencias deciden para qué lo van a usar o para qué no, dentro de una gran sombrilla que se llama lucha contra el terrorismo o seguridad nacional. Pero eso es todo y nada. Además dicen, los estamos usando con todos los protocolos y ya uno dice, bueno. Además, ¿cuáles? La pregunta es ¿cuáles? Entonces, todo esto en los medios se convierte en el escenario polarizado en si el culpable es Duque, y hemos visto un montón de imágenes en los artículos con Duque contra Petro, 2 imágenes, 2 perfiles. ¿Quién lo compró? Si Duque lo compró y lo usó en el marco del paro nacional, ¿qué sospechas tenemos? Yo vi, por ejemplo, una mención en el Heraldo que dice, estas versiones conspirativas fueron del propio Petro, así de como varios funcionarios cercanos que sin pruebas señalan al expresidente Iván Duque. Y es como, un momento, el gobierno de Iván Duque se inventó un ciberataque. El gobierno de Iván Duque montó un CAI virtual para hacer seguimiento a cuentas y perfilarlas. Entonces no es sin pruebas. Digamos, las sospechas de que esto pueda ser mal utilizado y derive en la violación de derechos humanos, empezando por la privacidad, pero otros que están anexos a estos cuando uno es vigilado, pues claro que sí hay sospechas, ¿no? Y si las tiene el gobierno, como las podemos tener los ciudadanos, con la larga historia además de este tipo de prácticas en nuestro país contra líderes, lideresas, periodistas, etc. Entonces creo que es interesante ver los bandos que se arman, si es Petro o es Duque, y la defensa que hay desde el periodismo tratando de aclarar técnicamente qué fue lo que pasó. Un gran primer título del cubrimiento y es Presidente Paranoico. O sea, como si tú los pones todos juntos en una bolsa de palabras, es como esta primera línea de cubrimiento. Sí, no, justamente quería mencionar que MP habla de una frontera, digamos, aparece la información, cae, la información es confusa. Petro casi que hace una semana en el sentido de tirar una línea y que los demás averigüen. Exacto, sí. Y los demás se ponen a averiguar en distintas lógicas. Una es la frontera que tú identificas como entre, bueno, cuál es el margen de legalidad y de legalidad de esto, y que tiene que ver con una comprensión bien compleja de cómo funcionan los servicios de inteligencia, que es una información no fácil de acceder. Pero no, creo muy que clasificada, al revés, ¿no? Extremadamente clasificada. Sí, sobre la que hay poca gente que habla, pocas fuentes. Por ejemplo, pienso en la columna de Jorge Espinosa, que al final habla la comunidad de la inteligencia. Y es como, ¿quién es la comunidad de la inteligencia? ¿No? Es decir, ¿de quién estás hablando? Pero creo que hay otra frontera, no solamente la de determinar si hay legalidad o ilegalidad, sino también me parece que muchos medios se ocuparon de tratar de desarmar las conjeturas de Petro a partir de los pocos hechos que parecen establecidos con pruebas, ¿no? El hecho de que la fiscalía tiene una investigación, el hecho de que unos aviones entraron y salieron del país y en esos aviones se llevaron unas cantidades de dinero. Una cierta cantidad de dinero entró a los bancos israelíes, porque hay pruebas también de eso. Entonces, frente a esas pruebas, las conjeturas que Petro hace en su denuncia y que algunos medios de comunicación como RAI y Señal Investigativa de RTBC elaboran o alimentan, creo que es otra de las maneras de aproximarse en los medios, ¿no? Como tratar de establecer, bueno, Petro sí puede decir esto o no. Sí, Pegasus entró a Colombia, pero no se puede decir todavía que Pegasus haya sido usado para atacar a su campaña en esa escena particular, que a Petro le interesa mucho volver a ella, que es la de la revista Semana y las revelaciones una semana antes de las elecciones, ¿no? Incluso vi que usó eso para crear contenido
en relación a si ella era una víctima o no de esta situación. Total, porque tácitamente pues está siendo un poco inculpada. Y una tercera cosa es que me parece que en algunos escenarios relativamente virtuosos, pero también relativamente manejados y en juego, digamos, en toda esta disputa en el fondo pues política y de cubrimientos, también aparecen, digamos, unos enfoques que tiran la cosa a, bueno, llamemos a un experto, porque como no entendemos nada y no sabemos cuál es la información, y esto al final de cuentas se ha convertido en un proceso judicial y está en manos de la Fiscalía, y la Fiscalía colombiana tendrá que establecer la verdad judicial sobre los elementos que aquí están siendo denunciados, aparece entonces esta idea como de llamemos un experto y aprovechemos esta conversación para entrar en estas otras conversaciones más grandes, ¿no? La conversación grande sobre cuál es la seguridad jurídica y cuál es la confianza sobre el sistema legal en Colombia, cuál es, digamos, el marco legal que existe o no, si hay una reforma a la ley de inteligencia que también está dentro de las conversaciones. Y esa me parece que fue una salida un poco elegante para desarmar las teorías un poco quizás exageradas o por lo menos no probadas todavía de Petro, pero también una manera de aprovechar la noticia y la falta de información sobre la noticia para plantear conversaciones estructurales, cosa que normalmente no es lo que ocurre con los escándalos. Con los escándalos normalmente la gente sí se tira a buscar los detalles y creo que aquí ha habido muchos medios. El Café de Hoy, por ejemplo, del Tiempo, hizo un ejercicio muy largo de conversación con un especialista, Jeffrey Garavito, que durante casi una hora elabora aquí y allá sobre casi toda la historia de la inteligencia y cómo opera. Y bueno, esas derivas también como de llevar a la conversación de contexto y a la conversación como más amplia de estructural de qué es lo que pasa o no pasa con la inteligencia, me parece que es otra de las salidas de enfoque que por ahora está en juego, en un escenario en el que, pues sí, eso, quedan muchas cosas por contestar. Hay una frase de Hannah Arendt que es perfecta, bueno, que podría sonar al principio de cada episodio de este podcast, pero que en este caso además me parece que hace un retrato muy preciso de lo que ocurre, y es: mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que nadie crea en nada. Un pueblo que ya no distingue entre la verdad y la mentira no puede distinguir entre el bien y el mal. Un pueblo privado del poder de pensar. Y creo que en esto, la manera en que se ha desarrollado y que uno puede evaluar, por ejemplo, oyendo el progreso de los 2 episodios, son breves, los 2 episodios de Huevos Revueltos con Política, que no tiene exactamente la misma narrativa que ahora esgrime La Silla Vacía, ¿no? Que es importante decirlo, porque es que en cuanto se hizo la denuncia, muchos medios saltaron a decir no. O sea, sin preguntárselo y sin decirlo. Entonces, claro, hay un problema en el contexto en el cual, en medio de la pelea de Petro con los medios y con periodistas en este país, todo lo que diga el presidente va a ser tomado en duda, pero al tiempo se trata de unas revelaciones muy pesadas que ameritarían, incluso si uno quiere cagarse al presidente, averiguar, ¿no? Y decirlo. Esto, además, en un momento en el cual pues está obviamente puesto el mismo ejercicio periodístico en la palestra, ¿no? Entonces el hecho de que haya muchos medios que salen a decir simplemente no, y que el mapa de los medios que salen a preguntarse por Pegasus, ¿no?, esté tan ligado en el mapa de la cabeza de la gente a lo presidencial, a lo gubernamental, como bueno, RTBC y la revista Raya, que han hecho una gran labor periodística en muchos casos, pero que al mismo tiempo están muy pegados de RTBC como para no estar participando de ese mapa, porque ya no existen medios objetivos. Entonces, perdón con la gente de la revista Raya, pero eso es así, la gente los lee como si fueran una agencia del gobierno, aunque estén haciendo buenas investigaciones. Eso pues no es culpa necesariamente de ellos, es simplemente como están planteadas las cosas, como está planteado el tablero de esta pelea en la que estamos. Entonces, en esa pelea, además, pues está puesto el ejercicio de Vicky Dávila, y el problema con este tipo de afirmaciones, muchas de las cuales son, ¿no?, como el asunto sobre los dineros, el origen de los dineros del narcotráfico. Entonces, el origen de los dineros, porque finalmente el pago está, y de hecho si uno oye el capítulo número 1 que hacen con un miembro de Fundación Carisma en Huevos Revueltos con Política, pues va a ver que efectivamente hay un gasto, que esa plata está reportada como gastada y que hay fuentes confiables que están hablando de cómo ese gasto sí se dio y cómo la compra de Pegasus es un hecho. O sea, no se está tratando una mentira que está tratando de decir el presidente Petro para meternos los dedos en la boca, y al mismo tiempo son tan hiperbólicas y tan exageradas las declaraciones de Petro, o están pues dichas desde un lugar también desinformado, porque quien quita,
que de inmediato hay gente que sale a decir que no. Y cuando empiezan a salir las investigaciones, como bien lo reportaba el caricaturista Extian o Existian, hubo muchos que salieron a decir Pegasus no existe, eso es pura mentira. Cuando se probó que Pegasus sí existía, tuvieron que recular y cambiar de narrativa. Pues desde la Procuraduría, ¿no? Exacto, desde la misma Procuraduría. Entonces está en el mapa de quién compra cuál versión. Y de inmediato cuando apareció este testimonio en Estados Unidos de que se había comprado el software con dineros lícitos, pero que los había puesto Estados Unidos sin avisarle a Duque, lo cual es muy raro, de inmediato y otra vez, sin preguntarse, vuelven a cambiar de posición como si esto fuera un parqueadero en donde uno simplemente puede acomodar el carro. Es como, la gente es tonta. Y solamente para decir, Petro queda completamente desmentido. Entonces, por ejemplo, hay un medio, ¿no? Con todos los elementos que sale de esa nueva historia, son contestaciones a los elementos que están bajo sospecha y siendo investigados. Si hay un dinero, si hay aviones, hay agentes, y todo ahora tiene una respuesta mágica, cada cosa. Así no encaje y sea contradictoria. Que era lo que decía MP. Bueno, los muchos artículos parece un caso nuevo de disipadas todas las dudas, sobre todo los que hacen alusión a la declaración de Estados Unidos de ser los responsables de esta compra, cuando las preguntas periodísticas se derivan incluso de esa declaración. De manera transparente. Desde la Cancillería colombiana se hicieron públicas las dudas que existen alrededor de la compra y utilización del software Pegasus sin el conocimiento del alto gobierno. Nos aseguraron que el software nunca se entregó a las autoridades colombianas, sino que eran las autoridades colombianas quienes le decían a quienes consideraban que deberían ser, digamos, blancos de estas intercepciones o como se quieran llamar, y que hubo una supervisión de autoridades norteamericanas. Según el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, las dudas fueron tan evidentes que desde el propio gobierno de Estados Unidos hubo cuestionamientos. Su utilización estaba dirigida... ¿Por qué se compró? ¿Por qué lo compra Estados Unidos? ¿Cuáles son las lógicas de esa transacción? ¿Y qué efecto tiene? Que yo creo que es el que olvidan todos los medios, y es ¿qué efecto tiene eso sobre los derechos ciudadanos? Porque es un tema que nos debería preocupar no solamente a la dirección de inteligencia y a un asunto de gobierno y de gasto y no sé qué, que también, sino cómo es que la posibilidad de uso, la existencia de ese malware en el país, pues abre en un país donde asesinan líderes sociales, en un país donde estas prácticas ilegales son comunes, en un país donde se persigue a la oposición de la manera que se ha hecho, ¿no? Nuestro contexto no se puede olvidar por qué es tan importante. Y yo creo que en los medios y en las noticias sí mencionan a El Salvador, mencionan a veces a Bukele, porque ha sido uno de los grandes compradores, pero no entran a mirar los efectos que ha tenido en esos países. El exilio masivo, por conectar con el saludo que hicimos a Andrea Aldana. Como Andrea está toda la sala de redacción del Faro, que estuvo durante meses completos. Hay uno de los periodistas que estuvo más de 200 días, tuvo a Pegasus en su celular. Claro, ¿qué pasa con la situación allá? Que ya se pudo comprobar. Entonces está la evidencia. Solamente se puede saber si tienes Pegasus cuando estás infectado o después de estar infectado. No se pueden hacer proyecciones de si se está usando bajo otros celulares. Tiene que estar infectado. Y ya en El Salvador lo pudieron comprobar. Y toda esa sala de redacción, Óscar Martínez, están fuera, ¿no? O han tenido que salir y volver a El Salvador por esto. Y eso tiene un efecto en el derecho al acceso a la información de todos nosotros. Eso tiene un efecto, por supuesto, en el derecho a la privacidad y todos los que hay conexos, ¿no? Solo pensar que alguien pueda mirar nuestra cámara, nuestro micrófono, controlar toda la información de nuestro celular, nos pone en un estado de vulnerabilidad altísimo. Sí, los periodistas mexicanos que denunciaron Pegasus hablaban como, bueno, nos están haciendo una revisión de nuestros aparatos. Eso no es solamente cómo nos afecta a nosotros, sino cómo nuestras fuentes ya no hablan con nosotros. Y ahí es cuando se empieza a dar cuenta de esa afectación de acceso a la información, de fuentes que de repente desaparecen de sus cuentas, de gente con la que hablaban y ahora ya no están, de gente que ya no les responde. Y es como no es solo cómo se afecta directamente al periodista, sino todas las múltiples investigaciones y cómo eso luego termina infectando o no a toda la gente con la que ellos se relacionan. Es que es como una bola de nieve. Relacionado con esto que dice MP sobre disipadas todas las dudas, el problema es que si uno ata todas las dudas que tenía a un solo hecho,
se priva de averiguar un montón de cosas porque obviamente las versiones complejas de los hechos o las versiones complejas de las noticias traen consigo en un entorno noticioso que se ve como una competencia, ¿no? La posibilidad fatídica de perder la verdad en muchos hechos. Y lo digo porque el asunto Pegasus se ha cubierto como si fuera un partido. Entonces los partidarios de un lado salieron a negarlo, han estado reculando poco a poco, pero entonces cuando el Tiempo recoge este testimonio de que fue comprado por Estados Unidos, de inmediato salieron a decir despejadas todas las dudas, pero además Vicky Ávila lo celebró como si fuera un triunfo y mucha gente salió a decir como no, ya, se acabó este asunto, no, jaque mate, le hicieron jaque mate a la narrativa del gobierno Petro sin hacerse todas las otras preguntas que suscitaba esto. Entonces, las que decía MP. Pues claro, pues es que ahí sí, Claudia Julieta lo que decía, como, pero es que esto saca más preguntas aún, ¿cómo así? Es decir, ¿cómo así que esto lo hizo? ¿No? Entonces, esta cosa de estar pegados de las afirmaciones de una serie de estamentos de poder le hace mucho daño al periodismo, pero además se está hablando de que Vicky Dávila tenía una filtración de la fiscalía que le permitía acceder a material como por ejemplo los petrovideos. En asuntos legales hablan de que los petrovideos son los videos en los que Petro sale recibiendo dinero en efectivo. Eso no es verdad. No es verdad. Esos son los videos que sacó Néstor Humberto Martínez el día del debate de control político. Cuando era fiscal se los entregó a Paloma Valencia. Los petrovideos, claramente no son los de Guarumen cuando están cruzando la línea ética. O las discusiones al interior de la campaña. Pero esos no son videos obtenidos con un software, esos son videos que alguien puso una cámara estando dentro de una reunión. El punto es que forensicamente es posible que haya una relación entre Pegasus y ese tipo de escenario, claro, pero en que prenden una cámara. O sea, conectan, se toman control de un computador y lo conectan. Es posible. O toman control del celular del que alguien está conectado a ese Zoom. Por ejemplo, Asuntos Legales titula: la compra de Pegasus con fondos de cooperación, ¿no? Reafirma su origen lícito. ¿Reafirma para quién? ¿Quién había dicho que el origen de Pegasus era lícito? Porque es que al DAS lo cerraron por un lío de chuzadas, ¿no? Y durante el artículo, pues obviamente se ven obligados a decir que no se sabe nada. No se sabe si se utilizó o no para chuzar a la gente. No se sabe por qué fue que lo compraron sin avisarle a la presidencia. Por qué el gobierno de Estados Unidos está comprando para Colombia, entre comillas, un regalo que nadie les pidió aparentemente. Sobre el que nadie sabía. Y La Silla Vacía decide titular en revelaciones de Estados Unidos sobre Pegasus dejan mal parados a Petro y Duque. De verdad, ese es el enfoque con el que deciden los titular. Dos quedan igual de mal parados. No, y por ejemplo, los compran demasiado rápido. Incluso si ambos quedan mal parados, están como diciendo, no, pues es que ya se sabe que los compraron estos. Entonces, claro, efectivamente la versión de Petro queda desmentida en un pedazo, pero no quiere decir que no haya preguntas por hacer. No quiere decir que porque lo dijo Petro, ¿no? Entonces sí, obviamente los dos quedan mal parados, pero ¿cómo esto se está cubriendo como si fuera un partido entre un lado y el otro? Entonces yo sé que La Silla Vacía es un medio dedicado a cubrir el poder, pero por ejemplo utilizan el apelativo para Daniel García Peña, el embajador petrista. Es como, no es el embajador petrista, es el embajador del gobierno Petro. Sí. No todo tiene que estar metido en un marco de opinión, incluso si Daniel García Peña es petrista, cosa que había dejado de ser. Pero digamos que no lo es, el punto ni siquiera es ese, porque entonces uno no tiene como rastrear, ¿no? Como si fuera un comentarista de fútbol, ¿no? Entonces, el ex Estudiantes de La Plata, el ex Junior de Barranquilla, no, pero el ex Liverpool de Inglaterra. Uno no dice un ministro petrista. Es que nadie es el ministro petrista, es el ministro del gobierno. Entonces existe una serie de dejos que me parece que lo que hacen es mostrar que lo están comprando desde un lado de enfrentamiento editorial, y el hecho de que se cubra como un partido de fútbol incluso en sesgos inconscientes, porque obviamente es mucho mejor el artículo de La Silla Vacía que el de Asuntos Legales, ¿no? Pero el del Heraldo, que perdón, paréntesis, se llama Pegasus con babas. Ah, my God, sí. Marica, es que todo esto es culpa de Petro por estar pegando esas imágenes de Pegasus y luego las respuestas. Entonces es esta forma de cubrirlo lo que termina echando al traste, porque es que, de nuevo, las preguntas para mí subyacen. Entonces digamos que se prueba que Vicky Ávila no tiene ninguna conexión con Pegasus, como lo están diciendo muchas bodegas petristas y mucha gente lo ha venido insinuando desde los círculos del gobierno. No hay pruebas de eso, pero definitivamente alguien le estaba filtrando la información. Entonces, como se acaba el asunto de Pegasus, dejamos de preguntarnos quién le está filtrando información a Vicky Dávila. Sí, y entonces, ya. Ah, bueno, entonces... ya, se acabó. Entonces dejamos de preguntarnos por el origen de los videos o por la validez de pasar videos sin editar en donde no existe ningún tipo de explicación, o por pasar videos editados exactamente para acomodar una versión cuando uno tiene horas y horas de pietaje. Entonces creo que la importancia de esta noticia
lastimosamente termina opacando muchas otras preguntas que es válido mantener vivas a pesar de lo que sea que se pruebe, porque se puede probar que efectivamente fue Estados Unidos y que nunca supieron, lo cual pues es una violación para la soberanía, a la soberanía nacional. Cuando menos. Cuando menos, exacto, y además pues hace parte de una estrategia que el babascaidas de Duque no pudo contener, pues muy mal, y pues Petro está mintiendo si dice que esos son dineros del narcotráfico y él no sabía ni tenía pruebas. Entonces hay un montón de cosas y solamente se hace más complejo, pero los medios, que son los que deberían efectivamente enfrentar esa complejidad o tratar de explorar esa complejidad, están dando por hechas versiones que les están llegando simplemente porque parece que quisieran salir del tema y ya. Entonces sí, compran demasiado rápido la historia de Estados Unidos sin preguntas. A propósito de esta complejidad y de notas que pueden ayudarnos a esclarecer, hay una que me pareció particularmente buena de Luis Alberto Arango del 25 de octubre en la revista Cambio, que se llama Pegasus y la encrucijada de NSO Group, porque fundamentalmente lo que hace es reconstruir el hecho de que estos señores de NSO Group tienen problemas y demandas internacionales hace muchos años. Y creo que es revelador de toda esta comprensión de los problemas judiciales que tiene Apple y Meta, fíjense nada más quiénes, con esta compañía, que los tienen demandados, unos los retiraron, no importa. Es el hecho de que es muy claro en las demandas y en esta lógica judicial en la que están entablados que es muy difícil distinguir entre esto que parece una empresa privada, un desarrollador de software para inteligencia y el gobierno israelí. Es decir, es una cosa muy difícil de distinguir. Fíjense cómo hay un párrafo que me parece particularmente revelador que dice lo siguiente. En julio de 2024, o sea, hace nada, The Guardian reveló que en 2020 el gobierno israelí había incautado documentos claves de NSO Group para impedir que fueran entregados en el marco de la demanda de Meta. Es decir, NSO Group y Meta están en una demanda. Y es tan delicado lo que NSO Group puede saber sobre el propio gobierno israelí que el gobierno israelí interviene en la demanda y evita que Meta pueda acceder a esos documentos. Esta intervención fue llevada a cabo bajo una orden judicial secreta emitida por un tribunal israelí, lo cual prohibió la transferencia de cualquier información relacionada con Pegasus sin autorización expresa del Estado. La maniobra fue parte de un esfuerzo más amplio para proteger datos sensibles que, según el gobierno israelí, podían causar daños diplomáticos y de seguridad significativos. Es decir, la relación entre esta empresa, este desarrollador de este software y el gobierno israelí es gigantesca. Además que cuando uno les está haciendo el seguimiento a los de NSO Group, por un lado ellos dicen que no saben nada de lo que hacen los gobiernos que compran sus servicios, pero al mismo tiempo cuando se están defendiendo en esas demandas tú puedes ver testimonios del tipo, no, están cumpliendo con todos los protocolos. Y eso solamente muestra una contradicción de que es una información que ellos no están tampoco dándole a los periodistas para hacerle seguimiento como un nivel más global de lo que están haciendo porque se contradicen. Total. Como no sabemos, pero sí sabemos. Es como, ¿ustedes qué son? Claro, exacto. Es exacto. Es el estatus de este tipo de empresas, su relación directa como empresa privada con el gobierno israelí. Y hay una cosa tan intrincada y tan mezclada que justamente cada vez que salen a dar una declaración o a dar una explicación, nunca dicen nada claro, porque hay algo que están ocultando, que hace parte de la naturaleza de la inteligencia y de la protección de seguridad. Bueno, sí, es posible, pero entonces, ¿dónde están nuestros derechos democráticos a tener, digamos, claridad sobre qué es la soberanía y cuáles son nuestros derechos a la privacidad? Y ese derecho lo busca en particular la prensa, que tiene las herramientas para hacer las preguntas a esa información de qué es seguridad nacional, cómo se tramitan la compra de estos software, porque eso sí, a diferencia de otras cosas del día a día, del accidente de la noche, del patrullero en la vía, que pueden ser hechas por la ciudadanía, estas no. O sea, esto necesita mucho periodismo de investigación, que además se vuelve el que puede esclarecer esto y muy fácilmente se vuelve también la víctima de esto. Claro. Sí, porque en El Salvador sucedió. Mientras ellos estaban haciendo investigaciones sobre el gobierno y lo que estaba pasando en el gobierno de Bukele, estaban siendo chuzados por el gobierno de Bukele. Claro. Entonces, por eso, este en particular tiene una relación con la prensa, por antecedentes, por lo que ha pasado en la región, por ejemplos, que es bien, bien particular, porque además cubrir las fuerzas militares es muy complicado. Y por fuerzas militares
entiendas también fuerzas de seguridad del Estado, ¿sí? En este momento están llamando a declarar a personas que estaban en altos cargos en ese momento para decirles por qué se compró, cómo se usó, cuándo no. Acá tenemos historias excelentes sobre Andrómeda y las investigaciones de Ricardo Calderón que demuestran lo difícil que es. Yo creo que tal vez es la fuente más complicada para el periodismo. Entonces, por eso la manera como los medios empiezan a hablar de ellos mismos y no comprar que pues estaba pegado con babas o que tal vez todo se trata de una conspiración política, sino de ver un poco más allá. Pensaba que aquí está en juego como muy fácilmente el descrédito en el que suelen llevar o solemos llevar las teorías de complot, ¿no? Es decir, está esta especie de premisa un poco cuidadosa y lógica de no dejarse llevar por las teorías de complot, pero cuando llegan estas historias en las que ya llevamos 4 versiones, una estatal, una de los medios en respuesta a lo estatal, una de la respuesta de Estados Unidos, 2, el intento de construir la respuesta de Estados Unidos. Llevamos tantas capas, nos han contado esta historia de 4 formas diferentes, que es muy claro que es lo contrario de querer informarnos, ¿no? Hay alguien que está queriendo establecernos una claridad para que no nos preguntemos más. Y entonces es como que yo siento que este tipo de historias sí que reivindican al paranoico, a la teoría del complot, porque aquí hay una cantidad de información que no tenemos y que no está muy claro cómo efectivamente se prende una cámara ahí en un lugar espacio interior una semana antes de las elecciones con la que intentaron intervenir. Es que recuerden muy bien cómo las revelaciones de la revista Semana de los Petrovideos eran un esfuerzo absolutamente claro en la manera como estaba enfocado y presentado al público de intervenir en la campaña, hasta el punto de que le hacen hacer el ridículo en respuesta a la revista Cambio, que sale con los videos de los barcos de Rodolfo Hernández, ¿se acuerdan? Que ellos debían tener y que probablemente no querían publicar, pero que decidieron publicar en vista de los Petrovideos. No sé, es como que aquí hay una cantidad de cosas cruciales que en esas preguntas derivadas de la estructura de la conversación creo que no están siendo planteadas como con suficiente vehemencia. Pero que igual hasta que la fiscalía no diga que esto hace parte de esta misma conspiración, pues también es como no caer en esos espacios de ampliar desinformaciones, porque también esta teoría de los Petrovideos pues también sigue estando en el terreno de la especulación y demás. Pues esto es de nuevo, es un tema de regulación, pero cómo regulas y cómo es que una empresa de este nivel puede venderle cosas a estos precios a los gobiernos. Es como una gran pregunta. Cómo se afecta la libertad de prensa directamente para las fuentes y el acceso a la información de los ciudadanos es otra que nos tiene que importar como consumidores. Y la otra además es ese debate que bien plantearon ustedes de, por un lado, te demoras todo unas semanas construyendo un presidente paranoico y luego un día después es como, no, mentiras, sí tenía razón, sí, pero aún así no hay pruebas. Lo que vamos a seguir viendo es ya las respuestas de la Cancillería, ahora sí preguntándole a la Casa Blanca, bueno, ¿qué onda ustedes? ¿Cómo así que pagaron ustedes? Pero los y obviamente, ¿cuál va a ser la narrativa que el presidente va a tomar ahí a favor de él, me imagino? Sí. De, bueno, ¿qué está pasando con la intervención de Estados Unidos en...? No, y además hay una cosa muy elemental y es, bueno, lo pagó Estados Unidos porque hacía parte de la cooperación y entonces tenían $11 millones parqueados aquí en Colombia para hacer esos pagos. En bolsitas. ¿En efectivo? O sea, el gobierno de Estados Unidos tiene millones de dólares en efectivo en Colombia para cuando se necesite para esas cosas. Claro. ¿Al mecato? ¿No? Para mecatos. Pero mecatien cositas. Miren, este podcast necesita fondos. Recibimos bolsas. Maletines. Maletas de esas que... No solo de mermelada, porque nos mandan mucha mermelada. Es el coletazo del Plan Colombia versión 8... ¿Cómo funciona? Claro, ¿no? A lo mejor sí es así, a lo mejor sí. ¿Sí? Oh, bobo, claro, Estados Unidos tiene millones de dólares en efectivo en Colombia para lo que se necesite. Bueno, lo venimos a entender. Claro, y entender eso a la luz de qué tan seguro es para un periodista investigar estos temas, que también es como, Pero además, ¿cómo así que NSO Group solamente le vende a estados nacionales y no reporta? No sé, es decir, de verdad. Hay demasiadas cosas. NSO Group pero ahí volvemos shady. A lo mismo. Para mí el asunto está en la base más sencilla de los planteamientos de este podcast y es: el periodismo tiene como deber y como oficio preguntar y hacer preguntas. Es que eso es lo que habría que hacer, no salir a dar respuestas que nadie está pidiendo porque nadie las tiene. O cuando la gente pide respuestas, el periodismo tiene que hacer preguntas, porque a las respuestas se llega de a poquitos. Entonces salir con respuestas prefabricadas, volver a los medios caballitos de batalla en una lucha por el poder
pues es inútil, es la manera antigua, porque los medios nacieron siendo caballos de batalla de los partidos políticos desde hace mucho tiempo, eso no es nada nuevo, pero el hecho de que nosotros a estas alturas del partido estemos unos metidos, ¿no?, en el acorazado Vicky y otros en el acorazado Cambio, entonces pues ahora Petro quiere tener sus propios acorazados para dar una guerra. Bueno, la única gente que sale perdiendo es la gente en general, sí, como la ciudadanía sale perdiendo. A propósito de esos acorazados, la frase de Cambio en su artículo de análisis como más importante cuando aparece la historia de Estados Unidos, que dice, quizás una de las metidas de pata más grandes de su vida política. O sea, están hablando de Petro y están diciendo que una de sus metidas de pata más grandes de su vida política hacer esta denuncia, o sea, puede haber exagerado y tal, pero... no, pues al mismo tiempo. ¿Qué tal ser hermano de Juan Fernando Petro? Solo para decir que las comunicaciones en Twitter de estos personajes hablándose como si estuvieran... no sé, en un taller de escritura creativa. ¿Te refieres a la respuesta de Alejandro Gaviria al Pegasus herido? Sí, el Pegasus herido, o sea, amigos... O sea, están delirando. Ya, cállense. Empiecen la campaña el otro año, por favor. Muchas gracias, María Paula. Me voy en mi caballo alado. Pero no el sangrante. No, en uno como el de móvil. ¿Se acuerdan del de móvil de los 80? Ese. Juan Álvarez. No, muchas gracias. Volvió. He vuelto, espero seguir volviendo. Santiago Rivas. Bueno, hasta luego. Simplemente una nota para que se lean el reportaje en Parágines sobre lo que dijo Jorge Restrepo en su defensa de Chiquita. Vale la pena leerlo. Se le revuelven uno las tripas, pues tratándose además de una persona que se dice analista del conflicto. Nada, eso como colofón de Pegasus, ya no quiero hablar más. Y discutamos en nuestro Discord, en nuestro nuevo canal de distribución que tiene Instagram o en Twitter, donde quieran, el cubrimiento de la canción de Más 57, que creo que también me pareció interesante en términos culturales. Sí, y creo que nos queda colgando Rock al Parque, y lo dañó todo. Movilidad en Bogotá, lluvias, o sea, tenemos un resto de crisis, pues estamos en emergencia. Sí, entonces... Difícilmente en 8 días no será la lluvia. Temas hay para hablar y si usted quiere, charle con nosotros, presunto.co, ahí está el acceso a todas las comunidades, los queremos mucho. Yo soy Sara Trejos, chao. Este episodio de Presunto contó con la participación de nuestros panelistas: Juan Álvarez, Santiago Rivas, María Paula Martínez y Sara Trejos. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez y Sara Trejos. El collage para este episodio fue creado por Santiago Rivas. La marca fue creada por Dulce Studio. Presunto es un proyecto de Sillón Estudios. Producción, Paula Villán. Visiten nuestra página web www.presunto.co para encontrar nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro newsletter y comprar nuestra mercancía. También encontrarán cómo donar a este proyecto, con lo que tendrán acceso a contenido exclusivo, a nuestro servidor de Discord y más. Muchas gracias por escuchar.